Santos al niño Jesús, un beso le dio en la cara. San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara. Y el niño Jesús le dijo, que me hinchas con las barbas, pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Bendiciones, queridos hermanos en el Señor. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a que en este día séptimo de la novena de Navidad reflexionemos la enseñanza, la conversión a Jesucristo y a su Evangelio para celebrar hoy la Navidad. Pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Damos gracias a Dios. Hoy seguimos viviendo nuestro séptimo día de novena de Navidad. Y si ustedes y yo estamos compartiendo este día es gracias al amor, a la misericordia infinita de Dios que nos permite compartirla con ustedes y también vivirla en familia. Debemos ser agradecidos con Él, de verdad que sí. Por eso nuestro tema de reflexión hoy es la conversión a Jesucristo y a su Evangelio para celebrar hoy Navidad. Sí, hermanos, para poder decir que yo o que mi familia o que mis hermanos, que esta iglesia está celebrando Navidad, tenemos que mirar que hay muchas cosas que debemos cambiar día tras día para el bien y la salvación de cada uno de nosotros, porque ese es el querer de Cristo, que vayamos viviendo ese camino de conversión día tras día. Eso sí es celebrar Navidad, es dejar que Cristo vaya rompiendo en nosotros esas cadenas que nos atan, que nos están oprimiendo, que nos están dividiendo, que nos han tenido sumergidos en el odio, en la discordia, en los problemas y conflictos. Así está nuestra sociedad. Pero ustedes y yo tenemos que ser instrumentos de Cristo para que verdaderamente celebremos una Navidad, la alegría de Cristo que viene a traernos. Por eso la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia nos propone 10 pasos para una auténtica conversión a Dios. ¿Qué busca Dios en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros si no es nuestra conversión? Por eso les invito para que miremos estos 10 pasos que nos van ayudando a nuestra conversión personal y familiar. Y digámoslo así, este primer paso sería la oración. Mire, hermanos, nuestra vida sin oración no sigue adelante, no surge, no progresa. Sea vida personal, sea vida familiar,
sea vida de comunidad. Si no hay oración, estamos muy mal. Por eso el Santo Padre Juan Pablo II, en su carta a todos los sacerdotes de la Iglesia, con ocasión del Jueves Santo en el año 1979, hablando acerca de la oración, dijo lo siguiente: convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración es en cierta manera la primera y última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Mire este hombre de Dios que era de tanta oración. Nos lo enseña porque lo vivió y porque creyó en Cristo mismo, que fue el que nos invitó a vivir una vida de oración. ¿Por qué la oración? Porque nuestra conversión es gracia de Dios. Si nosotros no oramos y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de nuestra conversión, quedamos estancados en nuestra vida. El mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 44 y también en el verso 65 nos decía Cristo, y hoy nos lo dice a nosotros: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Mire, hermanos, nosotros vamos a vivir la novena para orar, para hacerlo con alegría, no a las carreras. Es un encuentro con el Señor. Durante cuántos días del año nos ha permitido realizar nuestra labor en nuestros trabajos, nuestros proyectos de vida. Pero qué bonito es que en esta Navidad, en esta novena, saquemos un ratico más para la oración, para encontrarnos con Dios y para suplicarle que nos dé la gracia de nuestra conversión. Porque sin conversión no hay salvación, y sin santidad, porque eso es lo que nos ayuda a ir creciendo en nuestra vida de santidad. Por eso la conversión es un don que recibimos del Padre de la Misericordia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas entendieron que la conversión procede de la misericordia de Dios, y por eso vienen algunas de sus súplicas. Miramos, por ejemplo, la oración de las 18 súplicas que clama de la siguiente manera: Señor, vuélvenos a ti. Queremos convertirnos. Renueva nuestros días como antaño. Alabado seas tú, Señor, tú que amas la conversión. Tobías 13:6. Por eso también, por ejemplo, en el Salmo 51, todo este salmo que es el Salmo de la misericordia de Dios, cuando este salmista, dolido por el pecado, le pide con humildad perdón a Dios, porque sabe que Dios puede salvarle, que le puede devolver la vida, y así también entonces con un corazón contrito y humillado puede ofrecerle verdaderamente a Dios un sacrificio. Entonces, este primer paso para nuestra conversión que debemos tener claro es orar, orar, orar mucho, hermanos, de verdad que sí. Todos tenemos la necesidad de orar para pedirle al Señor la gracia de nuestra conversión, pero también para pedirle la gracia de la conversión de los miembros de nuestra familia y la conversión de todos los pecadores. La pregunta es: ¿y quién no es pecador? Por eso, hermanos, la fe y la oración son fundamental para nuestra vida, porque eso nos lleva a que Dios verdaderamente abra ese tesoro de misericordia y venga a nosotros cada día. Por eso el Santo Padre Pablo VI también dijo: el mundo se salvará por medio de la oración. Si no oramos, ¿cómo podemos hacer que las cosas cambien en nuestra vida, en nuestra sociedad? Hoy el Señor entonces en este primer paso nos invita a que prestemos más atención a la oración. Un segundo paso para nuestra conversión es reconocer que soy un hombre pecador. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 3 al 7, cuando aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, aquellas personas que estaban pendientes de los demás, le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en pecado de adulterio, y entonces
iban a lapidarla y le preguntan al Señor, le hacen esa pregunta si podían hacerlo o no. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nosotros debemos saber que día tras día le ofendemos a Dios. Y en 1 de Juan capítulo 1, versos 7 al 10, miremos lo que nos dice también la palabra de Dios. Es hermoso que tomemos un poquito más en conciencia esta gran realidad de que todos le fallamos a Dios, hermanos. Ninguno de nosotros podemos decir soy una persona íntegra en mi conducta a Dios. Dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Por eso, hermanos, reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Para eso es este tiempo de Navidad. Para decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, a mi corazón. Yo necesito que tú limpies, que tú borres todo aquello que anda mal en mi vida. Pero también hay que pedirle a Dios la gracia de que podamos reconocer nuestros pecados. Si no reconocemos nuestro pecado, así como en Lucas 18, 9 al 14, aquel fariseo que entraba al templo a orar y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás que son esto, aquello, lo otro. O sea, comienza a halagar sus cualidades, pero no se daba cuenta que también le fallaba a Dios con su soberbia, con su orgullo, porque el que es así no reconoce su maldad y su pecado. Por eso, hermanos, después de que le oremos al Señor, hay que reconocer también que hemos fallado. Ese sería el segundo paso. Y después de que reconozcamos que le hemos fallado a Dios, podemos decir, como decía en Lucas 18:13, aquel publicano, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa es una oración muy hermosa, día tras día decirle, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Porque ahí es donde Dios viene a actuar, en la humillación del ser humano cuando reconoce que a diario le falla al buen Dios. Un tercer paso entonces es el arrepentimiento de todos nuestros pecados. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de lugar tu candelero, si no te arrepientes. Y también en Hechos 3:19, allí cuando Dios a través de su apóstol invitaba a aquel pueblo, a aquella comunidad a algo muy importante que era el arrepentimiento, y nos dice así la palabra de Dios. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados, así el Señor hará llegar el tiempo de alivio. Mire, hermanos, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en nuestra vida muchas veces? Porque no reconocemos nuestro pecado, porque no nos arrepentimos de nuestro pecado. Porque Dios nos habla a través de los signos de los tiempos, de múltiples maneras Dios nos sigue hablando día tras día, pero pensamos que eso es para otros. O más bien estamos tan adormecidos en este mundo que no nos damos cuenta del lenguaje de Dios que nos invita a arrepentirnos para que así nuestra vida sea una vida de bendición, sea una vida de paz, sea una vida de tranquilidad, tanto personal como familiar. Por eso el Santo Padre Juan Pablo II, en su carta encíclica Dominum et Vivificantem, hablando sobre la necesidad del arrepentimiento para una verdadera conversión, nos dijo lo siguiente el Papa:
Bajo el influjo del Paráclito se realiza, por lo tanto, la conversión del corazón humano, que es condición indispensable para el perdón de los pecados. Sin una verdadera conversión, que implica una contrición interior, y sin un propósito sincero y firme de enmienda, los pecados quedan retenidos, como afirma Jesús, y con él toda la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, este nos lleva a la conversión para ser salvos, hermanos, cada día. Después de que haya ese verdadero arrepentimiento, entonces viene un cuarto paso, que es el propósito de enmienda. ¿Qué significa enmienda, hermanos? Pues es corrección de un error o defecto. Es la rectificación perceptible de aquellos errores que cometemos a diario. Es la satisfacción y pago del daño hecho. También es apartarse de los malos actos. Es el propósito de dejar de pecar. Es también la firme resolución de no volver a ofender a Dios, o es ese cambio de conducta, porque hay muchos pecados que causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo, por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas causadas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por lo tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Ahí podemos ampliar un poco más en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1459, acerca de lo que es el propósito de enmienda. Por eso también la enmienda es evitar el pecado, hermanos. Es necesario frenar los sentidos y la concupiscencia, porque la concupiscencia es una fiera insaciable. Aunque se le dé lo que pide, siempre quiere más, y cuanto más le das, más te pedirá y con más fuerza. Por eso la fiera de la concupiscencia hay que matarla de hambre, ayuno y oración. Si la tienes castigada, te será más fácil dominarla. Esto dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Génesis 4:7? Allá cuando Caín estaba planeando la maldad, acabar con su hermano. Dice, en cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominar el pecado. La situación es que no ponemos el menor esfuerzo para salir de él, o porque nos acostumbramos a él, o porque nos encanta demasiado eso que hacemos mal. Por eso dice el proverbio latino que la gota de agua, a fuerza de caer, termina por perforar la piedra. Después de que hayamos hecho este paso, que es el propósito de enmienda, sería en un quinto paso romper con el pecado, romper las cadenas del pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 3 verso 8, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. En Juan 8:34, Jesucristo también decía, todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero en el verso 36 nos dice, pero si el Hijo los libera de ese pecado que los esclaviza, ustedes serán verdaderamente libres. Qué bonito que en esta Navidad le estemos diciendo a Jesús, por los méritos de su infancia, que venga a liberarnos de todo aquello que nos esclaviza y podamos romper completamente con el pecado. Porque hay un término aquí que dice, el pecado narcotiza. No resulta fácil luchar contra la tentación, resulta muy fácil abrir poco a poco la puerta del pecado, pactar con el mal, rendirse a lo que pide la carne, el demonio, el mundo. Por eso hay tantos pecados de egoísmo y de pereza, pecados de avaricia y de lujuria, pecados de deslealtad y de injusticia. El corazón tiene tantas grietas, tantas debilidades, tantos deseos innobles. Vemos que el pecado, una vez aceptado plenamente, narcotiza como el alcohol, como la droga.
En la lucidez muchos borrachos afirman querer salir del vicio, pero cuando han abierto la botella, cuando han tomado los primeros vasos, las razones pierden su fuerza, los amigos ya no consiguen hacerse oír, el esposo, la esposa, la familia dejan de ser importantes. Así es el pecado que muchas veces narcotiza y nos envuelve y nos, como una serpiente, ahí nos tiene atados para acabar con nosotros. Sexto paso, ya vamos terminando esta reflexión, y es la confesión de todos los pecados y la absolución sacramental. Mire, hermanos, es importante que vayamos ante el ministro, ante el instrumento del Señor, para que nos dé la gracia de poder liberarnos de nuestro pecado y ser perdonados. Ahí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 21 al 23, cuando Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por eso, mire esto tan hermoso, cuando el ministro nos da la absolución sacramental, que esta es la fórmula. Quiero leer estas palabras hermosas porque a veces nosotros, cuando estamos confesándonos por muchas cosas, por miedo, por el deseo de terminar rápido y salir de allí, no escuchamos lo que nos dice esta oración hermosa. El sacerdote nos dice estas palabras hermosas de parte de Dios. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nosotros decimos amén. Sí, hermanos, así como el Hijo pródigo, Evangelio de San Lucas capítulo 15, versos 18 al 21, cuando llegó ante su Padre y el Padre lo recibió con abrazos y besos, así es Dios cuando nosotros nos reconciliamos con Él a través del sacramento, nos recibe con amor, con bondad, con misericordia. También debemos centrar nuestra vida en el sacramento de la Eucaristía, porque es la fuente y la cumbre de toda nuestra vida cristiana en un séptimo paso. La Eucaristía es la que nos sostiene, la que nos fortalece, es el pan de vida que sostiene a todo ser humano, a todo el fiel cristiano. Octavo, hacer penitencia, obras de misericordia, que ya las sabemos muchos de nosotros. Pero también noveno, hay que pedirle al Espíritu Santo que venga a renovarnos en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Él es el renovador, el que transforma el corazón de los hombres, como dice Ezequiel 36, 25 al 27. Y por último, también integrarme en una comunidad de fieles para perseverar en la oración, en la escucha de la palabra de Dios y en el crecimiento espiritual. Hermanos, yo los invito de todo corazón para que en esta Navidad la vivamos como si fuera la primera, la única y la última que Dios nos concede, para que podamos tener ese encuentro con Cristo y así verdaderamente al nacer en nuestro corazón podamos decir: viví una verdadera Navidad. Dios les bendiga y bendiga sus familias. Gozos. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano. Que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío,
Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niños se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro celo tu amor y tu paz, danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras que esperamos que vuelvas, Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias, haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Amén. Zagalillos del valle venid, zagalillos dulcillos al monte llegar, esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Cantad, 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 que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. Oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tu divino niño eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Vamos,